Ahí, ahora sí, ya estamos grabando. Ok, estamos en la semana 2 del módulo 2. Recordemos un poquito lo que vimos la clase anterior. La clase anterior estuvo un poco teórica, estuvimos viendo los distintos conceptos de calidad, los diferentes autores y cómo fue cambiando la calidad a través de los tiempos. Se recuerdan que al inicio solamente era inspección, y ya al final llegamos a un método de calidad total en el que todas las personas de la empresa participan en mantener la calidad. La calidad, recordemos que son cumplir los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Bueno, los que nosotros definamos. Si yo me pongo unos requisitos para mi producto, bueno, pues esos son los requisitos que tengo que cumplir. Pueden ser humedad, pueden ser gramos de peso, puede ser un pH, puede ser cantidad de azúcar, el tiempo de horneado, lo que sea, pero es lo que nosotros vayamos a definir. Vimos a distintos autores como Deming, Ajuran, Ishikawa y la evolución de la calidad. En la clase de hoy vamos a ver un poquito de políticas de calidad, que ese es como el destino final, es como una gran declaración que hace la empresa. Como decir, queremos ser la empresa de lácteos más confiable en la región. Eso es como una política de calidad. Y un objetivo de calidad ya es más como algo ya más medible y son como metas más específicas, tal vez como reducir las devoluciones por producto no conforme en un 5% en este semestre. Y después vamos a ver también sobre planes de calidad, que eso es como una ruta más detallada de cómo lograr la calidad en nuestro proceso, qué recursos vamos a tener, qué cuáles procedimientos se van a utilizar, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, todo eso va en el plan de calidad. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta de la clase anterior? ¿Se han quedado todo claro? ¿Ok? Tenemos la política de calidad. Es uno de los elementos centrales de un sistema de gestión de calidad. De ahí que se debe establecer, implementar, mantener y comunicar en la organización, según la norma 9000 ISO, en el requisito 5.2, en la introducción a la política de la calidad, vienen las cláusulas, que es el establecimiento de la política de calidad y la comunicación de la política de calidad. O sea, si nosotros queremos estar certificados con una ISO 9001, vamos a tener que tener bien definido la política de calidad y la comunicación de la política de calidad. La ISO 9001 es la norma madre en gestión de calidad para cualquier industria. Puede ser fabricación de zapatos, puede ser industria médica, puede ser de carros o puede ser alimentaria. ¿Qué es la política de calidad? Son las intenciones globales y la dirección de una organización, orientación orientada a la calidad, tal como lo expresa formalmente la alta dirección. La alta dirección tiene que establecer, implementar y mantener, vean, con esas palabras, establecer, implementar y mantener una política de calidad que vaya a ser apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. Ok, tiene que ser específica hacia mi organización y tiene que ir mejorando hacia donde yo quiero llegar con la empresa.
Tiene que proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. A partir de esa política de calidad, ahí vamos a poder ir sacando para hacer los objetivos. Tiene que incluir un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y tiene que incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Ok, entonces apropiada al propósito y al contexto es que, por ejemplo, la política de una empresa que vaya a hacer alimentos para bebé tiene que estar enfocada al extremo en la inocuidad y el control de alérgenos y la nutrición. Y tal vez una empresa que, hace, que lo que vende es café en grano, bueno, tal vez ya la política de calidad va a estar enfocada en el tueste, en la consistencia, en mi lugar de origen. Entonces, eso va a depender, ¿verdad?, de la empresa. El marco que sirva de marco de referencia para los objetivos. Bueno, eso es que la política sirva de dirección. Si la política dice, por ejemplo, eh, ser líderes en innovación de snacks saludables. Entonces, para ser líderes, y yo ahí puedo sacar un objetivo que sea lanzar por lo menos 3 productos horneados este año. Entonces ya ahí voy dirigiéndome a ser líderes en snacks de innovación saludable. El compromiso de cumplir los requisitos, eso es fundamental. No solamente son los requisitos del cliente, sino que es un compromiso con cumplir los requisitos legales y reglamentarios. Y el compromiso de mejora continua. La política siempre tiene que tener claro que la empresa no se conforma, de que va a usar herramientas para encontrar fallas y oportunidades y va a mejorar continuamente cada día. Tenemos los componentes, hay que ver la naturaleza de la organización, qué es lo que hacemos y qué es lo que se dedica. Este es el quiénes somos. Tiene que ser simple, directo. No es lo mismo una política, como les decía antes, ¿verdad? Para una planta de café eh, que procesa café, que para otra que hace alimento para bebé. El compromiso de cumplir con los requisitos de calidad. Ahí se habla no solo de los requisitos del cliente, sabor y textura, sino que se incluye también requisitos legales y reglamentarios. Compromiso de mejora continua. Hay que referenciar al nivel de calidad que se debe alcanzar. Este es como a qué aspiramos. No es solamente hacer las cosas bien, sino que se quiere ser líder en el mercado, se quiere ser la marca con mayor confianza para las familias. Es como la ambición de la empresa, esa parte. Y un compromiso con el personal y la sociedad, porque la calidad la hacen las personas, la hace la gente que trabaja en la empresa. Entonces, un ejemplo puede ser que mm, fomentamos el desarrollo y la capacitación continua de nuestro personal, reconociendo que son un pilar de nuestra calidad y nuestra seguridad alimentaria. Vamos a ver esto ya más específico con un ejemplo. Ok, imaginemos que usted es el capitán de un barco, es la alta gerencia, y su objetivo es transportar una serie de personas y un cargamento de un lugar a otro. Los de las velas, los cocineros y el cuarto de máquinas y demás zonas del barco esperan sus órdenes para zarpar. Y una vez que se define el destino del barco, son las intenciones y el rumbo a seguir, la dirección, todos van a comenzar a trabajar en sus diferentes zonas para cumplir los objetivos. Aquí tenemos que el capitán es como la gerencia general, la tripulación son los distintos departamentos. Por ejemplo, el cuarto de máquinas puede ser como mantenimiento, el cocinero, producción. ¿Y qué pasa si el capitán no da una política de calidad clara? Dice, si él no define bien el destino y el rumbo, las personas de máquinas pueden poner los motores a toda velocidad para llegar rápido, pero
Y el de logística está buscando ahorrar combustible, entonces más bien está diciendo que se vaya lento. Y ahí va a haber un conflicto, porque no se definió bien el destino y el rumbo. Si desde el inicio se define claramente, bueno, este es nuestro destino y nuestro rumbo exige primero seguridad, después eficiencia y después rapidez, entonces ahora sí, ya toda la tripulación va a saber cuáles son las prioridades. Primero es seguridad, hacer todas las cosas bien, eh, bien para que nadie se vaya a lastimar, después eficiencia y de tercero, que se haga rápido, pero primero son las otras cosas. Entonces, un ejemplo para la política de calidad del barco es que en el barco San Juan proporcionamos servicios de transporte de personas y mercancías para empresas. Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura y accesible que incluye recreación, alimentación y servicios básicos para las empresas. Brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo las condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios. Conviene revisar otros aspectos que no tenemos, que no hemos tratado en este ejemplo, como qué mercados se está estableciendo, a qué regiones proporcionamos nuestro producto o servicio y la visión de la empresa. Entonces, aquí podemos observar los diferentes componentes. Está la naturaleza de la organización, está el compromiso de cumplir, compromiso de mejora continua, compromiso con el personal y la sociedad. Eso lo podemos ver por acá. Y la política de calidad no existe en el vacío, sino que tiene que estar alineada también con la misión y la visión de la empresa. Si la visión, por ejemplo, es ser la empresa en alimentos más innovadora, bueno, entonces la política de calidad tiene que incluir algún compromiso ahí con la innovación y con el desarrollo de nuevos productos. Este es un ejemplo de una política de calidad de una empresa. La política de calidad, el compromiso de NEC, es ofrecer productos y servicios de alta tecnología y valor agregado al cliente, superando sus expectativas, buscando la mejora continua, promoviendo el desarrollo de los empleados, estableciendo alianzas estratégicas y cumpliendo con las leyes aplicables. También esta política de calidad incluye nuestras acciones se basan en los valores del grupo NEC, que es mirar hacia afuera, mirar hacia el futuro, piensa simple, presenta una estrategia clara, sea apasionado, siga hasta el final, muévete rápido, nunca pierdas una oportunidad, fomenta la apertura, estimula el crecimiento de todos. ¿Cómo podría ser un ejemplo tal vez como para una industria alimentaria? Por ejemplo, una planta de carnes. Puede ser en carnes la vaquita feliz. Nos comprometemos a procesar productos cárnicos inocuos y de alta calidad, garantizando el bienestar animal, el cumplimiento estricto de nuestro plan HACCP, la capacitación de nuestro personal y la mejora continua de nuestros procesos para asegurar la total satisfacción y confianza de nuestros clientes y consumidores. Ese es otro ejemplo de cómo podría ser una política de la calidad. ¿Cuál es la importancia de la política de calidad? Bueno, el personal tiene que saber cómo aporta su labor a la política de calidad y esto un auditor lo puede determinar sin necesariamente preguntar directamente cuál es la política de calidad, sino que en cambio lo puede determinar en entrevistas con el personal, revisando su trabajo, el cumplimiento de este y la alineación de sus actividades con los indicadores de su proceso y con los objetivos del sistema de gestión de calidad. La política de calidad otorga a una empresa alineación entre estrategia y los procesos del personal, logrando que el personal comprenda cómo aporta a la organización. Esto se va a conseguir siempre y cuando la política esté redactada teniendo como base el contexto de la organización. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Que un auditor no va a llegar a preguntar, compañero, ¿cuál es la política de calidad? Eso es de memorizar y no sirve nada, sino tal vez puede ser
una pregunta como más específica del proceso. ¿Por qué este sello se está revisando eh, cada media hora? ¿O por qué eh, se pasan los patrones por el detector de metales una vez por hora? Entonces, si la persona que le hacen la pregunta responde porque sí, porque así es lo que me dijeron, ¿verdad? Y ahí no sabe y no comprende bien la política de calidad, pero en cambio sí responde porque es un compromiso de la empresa siempre entregar un producto fresco, porque hay que cumplir eh, con el plan HACCP y este es un punto crítico de control, el, la revisión de los patrones con el detector de metales. Bueno, ahí se ve que sabe cuál es la importancia de esa parte, de ese aspecto en el proceso que está realizando. Esa es la verdadera importancia de la política de calidad, que se traduzca en acciones diarias que la gente hace. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. ¿Cómo evaluar la política de calidad? Bueno, la política de calidad tiene que ser medible. Eh, Por ejemplo, brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que los rodea para que se desenvuelva educadamente. ¿Cómo se mide eso? Bueno, ¿a qué se refiere con servicio de educación de conciencia? ¿Cómo nos aseguramos de que lo entiende la sociedad? Hay que ser más específicos. Entonces, realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. La palabra mejores no dice mucho. ¿Cómo debería ser la mejor instalación? Segura, estética, durable. Hay que hacerlo fácil y simple. Hacerla fácil y simple va a facilitar la comprensión tanto de los colaboradores como de las personas externas. Pero eso no va a ser posible si antes no hemos abordado los primeros requisitos de la norma. No es necesario tampoco tener un bloque gigantesco de un montón de cosas. Tiene que estar disponible siempre, estar disponible y mantenerse con información documentada, comunicarse y entenderse y aplicarse dentro de la organización, estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. Muchas veces la política de calidad se pone como un rótulo a la entrada de la empresa, al frente de las oficinas o a la entrada de plantas donde están los lavamanos, para que la gente lo vea y lo tenga siempre presente. Aplicando estos 4 puntos y haciendo ejemplos para alimentos, por ejemplo, ¿qué tal está esto? Ser la empresa con los productos más frescos del mercado. Bueno, a como es mejor, es verdad. ¿Qué significa que sean los más frescos? Es ambiguo eso. Entonces, en cambio, si decimos garantizar la frescura de nuestros productos a través de una rigurosa cadena de frío y una óptima rotación de inventario. Bueno, ya ahí estamos haciendo cosas más específicas. Y a partir de esa también podemos sacar después hasta objetivos, que puede ser después mantener la temperatura de la cámara con producto siempre debajo de 4 grados o lograr una rotación de inventario 3 días. ¿Cómo podría ser específico también? Producimos alimentos inocuos con sabor consistente y que cumplen con todas las especificaciones de etiquetado nutricional. Ahí eso es como concreto. Fácil y simple. Puede ser nos comprometemos a que nuestros productos sean seguros y tengan un gran sabor.
y que debe ser siempre, tiene que estar comunicarse y estar disponible. Lo que les decía, de a veces se pone en, como un rótulo al frente del área de oficinas o a la entrada de la planta, o a veces se pone en los gafetes que se le dan a los empleados. Ahí viene la política de la calidad. Eso es para que siempre esté disponible y accesible y que se comunique a las personas. Y ahora que tenemos la política de calidad, que ese era como nuestro destino, como la gran visión, vamos a tener los objetivos de calidad, que ya estos son como más metas específicas. Son el cómo voy logrando esa política de calidad. Y lo más importante es que estén alineadas, que los objetivos de calidad estén alineadas con la política de la calidad, que vayan relacionados. Los objetivos de calidad son metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación con la política de calidad de la empresa, la declaración de su dirección estratégica. Por ejemplo, si yo tengo que mi política dice comprometidos con la inocuidad alimentaria, a partir de eso, que diga comprometidos con la inocuidad alimentaria, yo podría sacar un objetivo de calidad, reducir los hallazgos de listeria en un 10%. Entonces ya ahí está más específico, es un objetivo que yo puedo medir. Si la política me dice buscar la satisfacción total del cliente, a partir de eso yo podría sacar un objetivo que es disminuir el número de reclamos de clientes a menos de 1 millón de uno por cada millón de unidades producidas. Entonces ya ahí va más específico. Y ahora vamos a ver cómo se construyen los objetivos de calidad. Tienen que ser metas específicas. Por ejemplo, puede ser reducir el desperdicio de empaque en la línea 2. Estamos siendo específicos. Estamos diciendo que se va a reducir el desperdicio, de qué área y en qué línea. Que sean cuantificables. Reducir el desperdicio de empaque en la línea 2 en un 5%. Bueno, ya le estamos agregando ahí que a un 5%. Alcanzables. Eh, si ese 5% que yo me estoy poniendo y yo ahorita tengo un desperdicio del 30%, puede ser que sea muy difícil llegar en 6 meses a ese objetivo. Entonces tal vez hay que ir más escalable, más escalonado, a un 20% y después a un 10%, después a un 5%. Tampoco se va a poner llegar a un 0%, ¿verdad? Porque hey, no se va a alcanzar un cero absoluto. Siempre se puede mejorar, pero ahí va a ir acercándose al cero. Tiene que ser orientada a la calidad de la organización. Aquí puede ser, por ejemplo, reducir el tiempo de liberación de producto terminado. Ese va a orientar a la calidad de la organización, porque es un proceso interno. Esto es similar a lo anterior. Los objetivos de calidad según la ISO tienen que ser coherentes con la política de calidad, tienen que ser medibles, tienen que tener presentes los requisitos aplicables, tienen que ser pertinentes para la conformidad. Procedencia de los objetivos de calidad. Cada objetivo de calidad se va a desprender de las intenciones de la política de calidad. Entonces yo tengo una intención 1, saco objetivo 1, intención 2, objetivo 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, con el ejemplo que les decía de los jugos, garantizar la inocuidad de nuestros jugos mediante el control de nuestros procesos. Esa es la política y así está. Y el objetivo derivado puede ser asegurar el 100% de cumplimiento en el punto crítico de control de pasteurización durante todo el año.
se deriva de la intención. Por ejemplo, también puede ser si tenemos que en la política dice promoviendo el desarrollo de nuestro personal. Y esa parte dice promoviendo el desarrollo de nuestro personal, podemos sacar objetivos. Bueno, completar al menos 40 horas de capacitación en temas de calidad e inocuidad para todo el personal del año. Entonces ahí ya vamos encadenando las intenciones que están en nuestra política de calidad con los objetivos que vamos redactando de calidad. Van de la mano. Ahora, ¿cuál tiene que ser la estructura de los objetivos? Siempre tiene que haber una acción, que es el verbo, siempre debe ser un verbo infinitivo que indique como movimiento, reducir, aumentar, implementar, capacitar, asegurar, cumplir. Después viene el sujeto, que es el qué, es el indicador o el proceso que vamos a afectar. Por ejemplo, que le señalaba reducir el desperdicio en la línea de empaque 2. Ahí estamos siendo específicos. ¿Cuál parte? Después también tenemos el nivel, que es el cuánto. Hay que decir una meta medible, un 5%, un 100%, a 10 reclamos, a 20 reclamos. Es una parte medible, es el cuánto. Y después también tenemos un plazo, que es el límite de tiempo. Bueno, en los próximos 6 meses o para el próximo año o antes de el 30 de diciembre de este año o para el primer trimestre del 2027. Si lo vemos con eh, un ejemplo, por ejemplo, capacitar al 100% del personal de la línea 3 en el nuevo procedimiento de control de alérgenos antes del 15 de noviembre. Ahí tenemos cada una de las partes. La acción es capacitar. El sujeto, ¿a quién? Bueno, al 100% del personal de la línea 3. ¿En qué nivel? Bueno, en el nuevo procedimiento de control de alérgenos. ¿En qué plazo? Antes del 15 de diciembre. Y con eso obtenemos nuestro objetivo. Un ejemplo de objetivo de calidad: alcanzar el respeto y la confianza del cliente. Nos va a ayudar, los objetivos de calidad nos van a ayudar a alcanzar el respeto y la confianza de los clientes, a tener un compromiso del uso racional de los recursos, a mejorar la competitividad y la calidad frente a la competencia, a conseguir unos resultados de negocio aceptables, el reconocimiento de la sociedad y el liderazgo frente al sector. Ayuda también a crear un entorno óptimo para el desarrollo del personal y profesional en todos sus trabajadores. Aquí tenemos otro ejemplo de los objetivos de calidad. Este es ejemplo de una universidad. Dice que tiene potencial la difusión de los títulos que se imparten en el centro en los niveles educativos preuniversitarios y facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso. Planificar y desarrollar la enseñanza con los medios y recursos adecuados. Mantener de manera sostenible la colaboración y participación con los colegios, asociaciones profesionales, así como con el entorno empresarial. Revisar y mejorar los mecanismos para la planificación y la organización de la docencia, disponer de mecanismos de coordinación docente que permitan una adecuada secuenciación de las actividades formativas y contenidos y sistemas de evaluación, atender de manera eficiente las consultas relacionadas con los trámites y gestiones administrativas. Hasta acá les quedó claro lo que vamos viendo de políticas y objetivos de calidad, cómo van de la mano, cómo se sacan uno del otro y cuál es la estructura de cada uno.
Ok, excelente. Ahora, ya que tenemos nuestra política de calidad y tenemos nuestros objetivos de calidad, vamos a hablar del nivel más detallado, que es el plan del control de calidad. Si ya mi objetivo era reducir los reclamos por el sellado de... si mi objetivo era reducir los reclamos por sellado, bueno, entonces el plan nos va a decir cómo vamos a lograr eso. ¿Cómo vamos a lograr eso? Ya ahí es un documento de trabajo que tiene el inspector, los operarios, y de ahí se van a traducir las acciones que se van a hacer día a día en la producción. El plan de control de calidad, según la ISO, es un documento en el que se especifican los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse, eh, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse en un proyecto, producto, proceso o contrato específico. Es un programa que sirve para establecer procedimientos operativos estándares, así como las políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos de una empresa para gestionar y asegurar la calidad de sus operaciones y el producto o servicio que ofrece. Por ejemplo, si yo tengo que para mi proceso, yo tengo una planta de lácteos y yo voy a hacer un plan de control de calidad, pero es por proceso. Entonces, en la recepción de leche cruda, mi plan de calidad paso a paso podría ser, bueno, ¿qué procedimientos? Tomar una muestra del tanque y se utiliza, eso se apunta en tal formulario. Después, para esto, utilizamos un termómetro que tiene una calibración, que se va a hallar un registro. Se le va a hacer una prueba para ver que no contenga antibióticos, que viene descrita en este procedimiento. Se detalla quién hace cada uno de estos pasos, cada cuánto, qué cosas son las que se controlan, que si se mide la temperatura, que la prueba de antibióticos, que si se puede medir la acidez. Todos esos detalles están en el plan de calidad. ¿Qué aspectos hay que considerar? Bueno, identificar a la persona responsable de la preparación del plan de calidad. Hay que hacer documentación del plan de calidad. Hay que asignar responsabilidades. Tiene que ser coherente y compatible el contenido con el formato y junto con el alcance, los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos. Y tiene que tener una presentación y estructura. ¿Y cuál es la importancia del plan de calidad? Bueno, no solamente burocracia, no solamente para pasar la auditoría, sino que es una herramienta de gestión y de prevención. Y lo fundamental de todo eso es minimizar el riesgo. Y que en nuestro caso, en alimentos, va a significar el riesgo de que vaya a enfermar a las personas, de darles alguna ETA, enfermedad transmitida por los alimentos. El plan de calidad va a ser específico a cada caso, tiene que cumplir con los requisitos legales, tiene que servir el desarrollo y la validación de nuevos productos, va a estar detallado cómo se cumplen los requisitos, se van a gestionar las actividades para cumplir los requisitos, se va a optimizar el uso de los recursos, se va a minimizar el riesgo de no cumplir con los requisitos,
y sirven para usarlos como base de seguimiento, de control. 6 pasos para la elaboración de un plan de control de calidad. Tenemos que es identificar las necesidades, definir los requisitos, establecer el alcance, preparación del plan, contenido del plan y la revisión e implementación. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Si nosotros tenemos un cliente de un supermercado que nos acaba de devolver eh, un lote de queso, porque en ese lote de queso se encontraron pedacitos de plástico duro, de plástico azul. Entonces ahí identifico la necesidad, que eso es una emergencia lo que pasó. Necesitamos hacer un plan para controlar el riesgo de plásticos duros en la línea de producción de quesos. Se van a definir los requisitos. ¿Cuál es el requisito del cliente? Bueno, el cliente no quiere nada de plásticos. Y un requisito legal es que no tiene que tener cuerpos extraños. Y nuestro requisito interno es que no se detenga la producción. Se establece el alcance. Bueno, el plan no va a ser para toda la fábrica, sino que está en específico en la tapa donde puede pasar que vaya a quedar esos cuerpos extraños de plástico. Es donde se corta. A partir de ahí, desde la tapa de corte de bloques hasta la parte de empaque. Ahí es donde puede pasar. Después, la preparación del plan. Vamos a juntar a un equipo, al supervisor de producción, a un encargado de mantenimiento que sepa de las máquinas, que sepa dónde puede estar viniendo ese plástico y al inspector de calidad. Ellos juntos hacen el contenido del plan y ahí se van a definir los controles, que se hace una inspección visual de la máquina antes de empezar para que no tenga pedazos de plástico. Ahí. Y finalmente tenemos revisión e implementación, que ya ahí el gerente de la planta va a revisar y va a aprobar el plan y después a capacitar al personal para que todo el mundo sepa cómo tienen que hacer las cosas. Y ahora vamos a ver cada uno de esos pasos más detalladamente. Bueno, el primer paso es identificación de la necesidad de un plan de calidad en la organización. Es el por qué. ¿Por qué vamos a tomarnos la molestia de hacer este documento? No se hace porque sí, nada más, sino que viene a responder una necesidad. Este es el primer paso antes de comenzar a elaborar cualquier plan de calidad, es determinar si realmente se necesita desarrollar un plan de calidad y por qué. A través de estos planes se describen los procesos que debería llevar a cabo la empresa para cumplir con los requisitos de calidad, por lo que puede ser útil para aquellas empresas que necesitan demostrarle a terceros cómo desarrollan la gestión de calidad o para aquellas que necesiten verificar que se cumple con los requisitos establecidos. Los planes de calidad sirven como referente directo, por lo que además de orientar la práctica pueden ser un gran instrumento de evaluación. Pueden venir a responder a algún problema interno, que si estamos teniendo producto no conforme, bueno, entonces vamos a hacer un plan de calidad para ver cómo evitamos este producto no conforme que estamos teniendo. Puede ser por un problema externo, que una queja del cliente, puede ser por un cambio regulatorio, porque ahora se aprobó una ley nueva y hay que cumplir con estos requisitos. Entonces hay que hacer un plan de calidad para modificar las cosas y ahora cumplir con eso. Esa es la parte de identificación de la necesidad. Después tenemos identificación de las entradas para el plan de calidad. Una vez decidida la necesidad de diseñar y poner en marcha el plan de calidad,
Es el momento de identificar las entradas para programar el plan, es decir, definir los requisitos que serán necesarios para su elaboración, relacionarlos con la legislación legal, los requisitos de los clientes, y los proveedores o inversores, qué recursos tienen disponibles, la existencia de otros planes relevantes o aspectos relativos a la evaluación. Para los requisitos legales, yo necesito tener claro cuál es la reglamentación técnica, cuáles son las leyes que me afectan, cuáles son los reglamentos de, de producción, que si hay algún reglamento de etiquetado, es tener claro esas cosas. Requisitos en los clientes, tener claro qué es lo que necesita mi cliente. Que si yo tengo una ficha técnica que le estoy dando a mi cliente, bueno, es cumplir con esa ficha técnica. Es la calidad de los productos que me están dando los proveedores, que estén cumpliendo los requerimientos que yo les pongo. Es saber si yo cuento con un laboratorio o si tengo detector de metales. Bueno, esta parte se va a ajustar a la realidad de las cosas con las que se cuenta. Después se va a definir el alcance del plan de calidad, por dónde empieza y dónde termina el plan. Si no definimos un alcance correcto, bueno, vamos a crear un riesgo de que sea un documento gigantesco, que no se maneje fácilmente y que por intentar controlar todo, no termine controlando nada. Por ejemplo, podemos decir un plan de calidad para un proceso de fritura de papas, que el inicio del alcance es la recepción y el almacenamiento del aceite. Y el fin del alcance es el punto donde las papas salen de la freidora, escurridas y con sal. Entonces, ¿qué está afuera? El pelado, el empaque, el detector de metales, esos van en otros planes de calidad. Es mejor irlo haciendo modular. El plan va a definir el alcance, nos permite enfocarnos nuestros recursos en los puntos que realmente importan para ese producto o proceso específico. Ahora viene la preparación del plan de calidad. La planificación del plan de calidad necesita una persona encargada del proyecto, un responsable que se encargue de la coordinación y la elaboración del mismo y un equipo de trabajo que colabore con él. Designar quién será esta persona y construir el equipo de trabajo va a ser el primer paso dentro de esta fase. El siguiente objetivo debe centrarse en recopilar toda la documentación necesaria para describir el plan. Mucha de esa información tal vez ya está dentro de la documentación del sistema de calidad, por lo que solamente hay que recuperarla. Es conveniente que se consensúe cómo se va a presentar y estructurar el plan de calidad, si se va a presentar a través de una matriz o de un plan más definido, pero eso va a depender de las características del plan, de la complejidad que se quiera realizar y de las necesidades de la empresa. Después viene el contenido del plan de calidad. En esta etapa se plasma sobre el papel el plan de calidad que se va a desarrollar. En este documento deben reflejarse ciertos datos necesarios para el desarrollo posterior del plan. Los contenidos dependen de las características del plan y de las necesidades de la empresa. Un buen plan de calidad va a responder a 7 preguntas clave. ¿A qué etapa del proceso? ¿Qué está controlando? Etapa del proceso, por ejemplo, recesión de producto o el, la parte de cocción. ¿Quién lo controla? Bueno, ¿qué es lo que se controla? Es el atributo que se va a estar controlando. Entonces, que puede ser la humedad o puede ser los cuerpos extraños. ¿Cómo se controla? Bueno, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Con qué frecuencia? Eso es cada cuánto vamos a estar revisando. ¿Quién es el responsable? ¿Qué persona es la que está encargada de velar que eso se cumpla? ¿Cuáles son los límites?
La humedad puede ser un máximo de un 10% o un 15%. ¿Y qué hacemos si falla? Hay que tener claro la acción correctiva. Si tenemos un plan de calidad que responde a todas esas preguntas, va a ser robusto. Y ahora tenemos ya la revisión, aceptación, implementación del plan de calidad. Esta última frase en la elaboración del plan de calidad revisa el mismo y su aprobación final se la da. Tras esta etapa, el plan se va a poder comenzar a implementar en la organización. Y no es solamente, ya, se hizo el plan, listo, se le mandó por correo a todo el mundo y ya, adiós. No, así no es. Esta parte es de implementación. Hay que comunicar, hay que capacitar. Todo el mundo tiene que tener claro. Y también se debe realizar una etapa de verificación, ver que se esté haciendo las cosas adecuadamente. Hasta acá, alguna duda, alguna consulta, les va quedando todo claro. Ok, bueno, ya vimos los 6 pasos para crear el plan de calidad. Ahora vamos a ver cómo se ve un plan de calidad en la práctica. No es que haya un formato único o específico que exija una norma ISO, pero se puede utilizar una matriz o una tabla y ahí pueden haber una simbología que vamos a aprender. Y en la simbología, si tenemos un círculo, quiere decir que es una operación que indica transformación o todas aquellas actividades que necesita el proceso para su producción. Y un cuadrito es inspección, que este indica todas aquellas actividades de control de calidad, análisis de pruebas, verificación, inspección, para corroborar y certificar la calidad del producto. ¿Cuáles son las etapas de transformación? Bueno, puede ser mezclar ingredientes, moler algún producto, que pase algún proceso de pasteurización, de cocción, un llenado, un etiquetado. Estos son operaciones. Y en verificaciones, por ejemplo, puede ser tomar una temperatura, tomar un peso de una bolsa, de un empaque ya terminado. Puede ser medir la humedad, medir el pH, verificar el detector de metales. Esos son ejemplos de inspección. Nuestro proceso tiene que tener las dos partes. Tiene que tener las transformaciones y las inspecciones. Ok, primero vamos a ver qué es un proceso. Bueno, un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. En este proceso van a intervenir la información y la tecnología que interactúan con las personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Entonces tenemos proceso productivo que vamos a tener entradas, en este caso, eh, trigo para hacer pan, y la tecnología, tenemos el horno, y de salida tenemos el pan. Entonces tenemos estos 3 puntos. Entradas es todo lo que entra, puede ser el agua, la energía, la mano de obra, la receta, la tecnología es en qué cosas tengo yo. La tecnología también pueden ser procesos. Y la salida es el resultado que obtengo yo. Esto puede ser una plantilla de un plan de calidad,
Por ejemplo, imaginemos recepción de leche cruda. En la columna de símbolo comenzamos con un cuadrito, que el cuadrito es inspección. Procedimiento, ahí vamos a escribir toma de una muestra del cisterna y análisis inicial. En controles ponemos qué es lo que vamos a medir. Ahí vamos a medir la temperatura con mi límite, que es máximo 5 grados. Vamos a medir la acidez y la prueba de antibióticos. Encargado, bueno, ¿quién lo va a hacer? El recepcionista de materia prima. ¿Qué documentos hay asociados? Tenemos el registro EMPT 01. ¿Y qué acciones emergentes? Bueno, ¿qué hacemos si la prueba de antibióticos nos dio positiva? Ahí se pone qué se hace en ese caso. Aquí pueden ver otro ejemplo. Este es para un servicio, no es para la realización de un producto. Y esto es de Laxa. Por ejemplo, tenemos que es el proceso de servicio regular para el chequeo de pasajeros en el aeropuerto. Comienza con la revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Esto es una inspección. Ahí se controla los impuestos de salida, la validez del pasaporte, el boleto, quién es el encargado, qué documentos asociados y qué acciones emergentes se toman. Bueno, después pasamos aquí a una operación que es que se ubica en la fila correspondiente, se mueve a la persona y así sucesivamente. Bueno, ahora que ya vimos el plan de calidad y por qué es importante y también cómo se estructura, vamos a ver cómo lo implementamos a una planta de alimentos. Para la implementación tenemos la etapa analítica, que es de acopio. Esto es todo lo que tiene que ver con la recepción de materias primas, con los ingredientes. El objetivo aquí de la calidad es prevenir. Prevenir que, bueno, que el material venga defectuoso o que nos vaya a causar algún peligro. Después la etapa de síntesis, que aquí es donde ocurre la transformación, que si es un mezclado, una cocción, una fermentación, una pasteurización. Y aquí el objetivo es la consistencia, asegurar que la receta y los parámetros se cumplan siempre iguales. Y después tenemos la etapa de acondicionamiento, procesamiento, que es la salida y la protección. Esto es el empaque, el etiquetado y el almacenamiento. Aquí el objetivo final de la calidad es asegurar que el producto esté en el envase correcto, con la etiqueta correcta y bien protegido para el cliente correcto. Bueno, vamos a ver cada uno en específico. Les decía que la etapa analítica se enfoca en las materias primas que se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. Este cálculo hay que considerar también los costos de transporte y almacenamiento. Es en esta fase cuando se procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. ¿Qué podemos hacer un ejemplo? Siguiendo con el ejemplo de una planta de lácteos, de recepción de leche cruda. El plan de calidad va a decir, control número 1, medir la temperatura con un límite menor a 5 grados. Control número 2, realizar la prueba de antibióticos. Tiene que ser negativa siempre. Control número 3, medir la acidez. Si la prueba de antibióticos falla, la acción emergente va a ser rechazar el cisterna completo, porque eso no puede entrar a producción.
Después vamos a tener la etapa de síntesis, que las materias primas que se recogieron previamente, se van a transformar en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento. Para que esta fase salga según lo previsto y se eviten problemas, es necesario hacer un trabajo de observación del entorno de tal manera que se puedan anticipar todos los cambios y se pueda trazar un plan de actuación para saber cómo actuar en todo momento para seguir trabajando en pro del cumplimiento de los objetivos. Entonces, aquí un ejemplo, en la fritura de papas tostadas, va a ser verificar la temperatura del aceite, que tiene que ser de 70 grados, de 170 grados por lo menos. Número 2 va a ser verificar el tiempo de fritura, que, que va a ser máximo media hora. Después va a ser tomar una muestra cada 15 minutos para medir el color y el porcentaje de sal. Y si sale muy oscuro, bueno, se puede ajustar. Y finalmente tenemos la etapa de acondicionamiento. Aquí la adecuación de las necesidades del cliente o la adaptación del producto se hace para un nuevo fin, que son las metas de esta fase productiva. Esta es la más orientada hacia la comercialización. Incluye la parte de transporte, almacenamiento y elementos intangibles asociados a la demanda. Son las tres variables principales a considerar en esta etapa. Una vez que el producto o servicio ya está entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda. Ya esta es la etapa final, es la etapa de empaque y despacho del producto. Aquí ya está hecho, ya está cocinado, ya está mezclado. Aquí es donde nos vamos a asegurar de protegerlo y que llegue adecuadamente a nuestros clientes. Ahora vamos a analizar los riesgos. En la primera fase es definir el alcance. Es describir el producto y el uso esperado. ¿Qué significa esto? Bueno, decir a quién va a usar mi producto. Si yo hago una leche en polvo, bueno, leche en polvo para bebé o para público en general. Ahí se define. En la fase 2 es la identificación de los activos. Fase 3, identificar o seleccionar las amenazas. Por ejemplo, en HACCP, esta es la parte de análisis de peligros. Nuestras amenazas pueden ser físicos, químicos o biológicos. Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Después, en la fase 4, que es de identificar vulnerabilidades y salvaguardas. Y después, la última fase, que es evaluar el riesgo. Pero vamos a ver cada una de estas puntualmente. Definir el alcance es establecer el alcance del estudio. Vamos a considerar que este análisis de riesgo forma parte de un plan director de seguridad. Significa trazar los límites. No podemos asegurar toda la planta de un solo, sino que se hace por partes, por segmentos, por líneas de producción, por productos, por procesos. Se van a identificar los activos. Una vez definido el alcance, debemos identificar los activos más importantes que guarden relación con el departamento, proceso, sistema de estudio. Para mantener un inventario de activos sencillo, puede ser suficiente con hacer uso de una hoja de cálculo o tabla. Aquí en esta parte se listan los activos. Se puede usar diagramas de flujos.
Vamos a identificar y seleccionar las amenazas. Habiendo identificado los principales activos, el siguiente paso va a ser identificar las amenazas que pueden afectar estos activos. En nuestro caso llamamos a estas amenazas como peligros. Todos los peligros que podemos tener. Y podemos tener peligros biológicos, que pueden ser alguna bacteria, peligros químicos, que pueden ser residuos de detergentes o algún producto de limpieza que se utilice. Y se pueden tener peligros físicos, que son como por ejemplo fragmentos de metal, vidrio, plástico o madera. Incluso normas modernas como la FCC 22000 o la BRC incluyen una cuarta categoría de peligro que son los alérgenos. Por ejemplo, maní, leche, soya, trigo. Y en esta parte se puede hacer una lluvia de ideas de todos los peligros posibles para cada uno de los activos y ahí se identifican claramente. Ahora, con la lista anterior de todos los peligros que tenemos, vamos a identificar las vulnerabilidades y las salvaguardas. Aquí utilizamos una matriz de probabilidad contra severidad. ¿Qué significa eso? Que vamos a analizar qué tan probable es que este peligro se dé. Es muy probable, ha pasado antes, nunca ha pasado antes, es algo que pasa de vez en cuando, es una cosa que pasó una única vez y se multiplica por la severidad y la severidad se cataloga, bueno, esto, ¿qué tan problemático es? Bueno, por ejemplo, que el pesado esté mal, no es algo tan significativo, que vayan 5 gramos de más, por ejemplo, en el producto, pero si es un fallo del detector de metales, ya eso va a ser más grave, porque podrían estar pasándole un peligro físico que termine en nuestro producto y vaya a afectar a algún consumidor. Entonces se analizan esas dos partes, qué tan probable es y qué tan severo es. Y a partir de ahí se toman decisiones de evaluar el riesgo. Llegado a este punto, vamos a disponer de los siguientes elementos. Vamos a tener un inventario de activos, vamos a tener el conjunto de amenazas a las que está expuesta cada activo, conjunto de vulnerabilidades, de medidas asociadas a cada activo y un conjunto de medidas de seguridad para cada uno de estos puntos. Aquí en esta parte, con todas las amenazas y los peligros y las acciones que podemos tomar para que no pasen, vamos a analizar cuáles son puntos críticos de control. Y esos puntos críticos de control son los que vamos a estar midiendo constantemente. Bueno, eso va a depender también de las decisiones internas de la empresa, de lo que requiera el proceso. Porque para hacer estas cosas no es una receta, no es un machote, que ya algo esté hecho. Si yo trabajé en una empresa y esta era el plan de calidad para, para una línea de realización de chocolates, bueno, para esta otra empresa puede ser completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener activos diferentes, estos activos diferentes pueden representar amenazas diferentes y así sucesivamente. Entonces, esto se hace a la medida de cada proceso y de cada empresa. Y finalmente, tenemos documentar el plan de control de calidad. Lo que no está escrito no existe.
Eso es un dicho en control documental. Y si no tiene la firma y la fecha, no se hizo. Entonces, tenemos una necesidad de documentos, que hay que hacer elaboración y aprobación de documentos. Se van a identificar la documentación externa, se va a distribuir todos los distintos documentos, se va a hacer una revisión y actualización de los documentos, control de los documentos obsoletos y a través de esto se va a hacer con un control de versiones e identificación de cambios. Todo esto es parte del control documental. ¿Pero qué significa? Bueno, que por ejemplo, el control de documentos obsoletos es que si yo ya tengo un plan de producción y lo mejoramos y ahora el paso número 5 va a cambiar. Y si en el proceso estaba la versión antigua, bueno, hay que ir físicamente y cambiar ese documento a la versión actualizada. Porque si por error se utiliza la antigua, y ya no se va a hacer el producto en las condiciones que estamos esperando hacer. Se llevan registros en el control documental, se llevan versiones. Si ustedes tienen un documento de recepción de materias primas y ya ahora reciben más materias primas diferentes, entonces requieren nuevos puntos. Y la versión que tenían al inicio era la versión 1, pero ya ahora requieren una versión 2 porque vienen nuevos puntos en el checklist. Entonces esto tiene que tener un registro y donde quede documentado. En la versión 2 se hizo este cambio, se agregaron estos puntos y hasta tiene que dejarse constancia de que se capacitó al personal y que se le comunicó en estos cambios. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Bueno, estudiantes, que tengan buenas noches y que descansen. Buenas noches. Buenas noches.